¿Alguna vez te has preguntado cómo un país puede esconder tantas sorpresas increíbles y al mismo tiempo ser tan poco conocido? Tal vez hayas oído hablar de Vietnam. ¿Realmente sabes que este lugar es tan exótico? Mujeres con una belleza que quita el aliento, una cultura tan rica que parece un viaje al pasado. Pero hay algo que llama aún más la atención: el encanto y la elegancia de las mujeres vietnamitas. ¿Puedes entender por qué han conquistado tantos admiradores en todo el mundo? ¿Cuál será el secreto detrás de esta belleza tan admirada? ¿Qué hace que estas mujeres sean tan cautivadoras y cómo esto refleja la esencia de un país fascinante? En el video de hoy revelaré 7 curiosidades sorprendentes sobre Vietnam. También descubriremos por qué las mujeres vietnamitas se han convertido en un verdadero símbolo de belleza y admiración en todo el mundo. Prepárate, porque hoy nos sumergiremos en un territorio fascinante y descubriremos 7 cosas impresionantes sobre Vietnam, un lugar que es una invitación a ser explorado. Comencemos con las mujeres de Vietnam, un encanto y un misterio cultural. Hay algo que deja a cualquier visitante fascinado en Vietnam: las mujeres vietnamitas. Conocidas por su belleza exótica y delicadeza, llevan una combinación única de encanto, fuerza y tradición. En muchas ciudades, especialmente en Hoi An y Hanoi, es común ver a las mujeres usando el tradicional Ao Dai, una prenda que resalta sus formas con estilo y sensualidad. Quien observa la belleza de estas mujeres tal vez no pueda imaginar la fuerza y el coraje de las vietnamitas, acostumbradas al servicio militar en un pasado reciente. Algunas de ellas vivieron la dureza de los campos de batalla, pero hoy las mujeres pueden manifestar su exuberancia y elegancia. Pero hay algo aún más intrigante. En algunas festividades y ceremonias culturales, estas mujeres protagonizan danzas tradicionales que parecen hipnotizar a los hombres, especialmente a los turistas. Y no creas que se trata solo de tradición. En eventos nocturnos, hay momentos donde la delicadeza da lugar a una sensualidad que no imaginarías encontrar en un país tan conservador. ¿Quieres saber más sobre estas danzas y su impacto cultural? Deja tus comentarios. Así haremos un video enfocado en la danza vietnamita. Vamos al segundo hecho curioso: la ciudad de las linternas, que nunca duerme. ¿Sabías que existe un ritual mensual en el que una ciudad entera apaga las luces y deja solo las linternas iluminando las calles? Es un evento mágico que atrae a miles de personas. Imagina una ciudad donde, al anochecer, las calles cobran vida con miles de linternas coloridas, cada una iluminando el ambiente con un brillo especial. Hoi An es ese lugar mágico en Vietnam, donde las linternas no son solo decorativas, representan amor y felicidad. Se dice que, al visitar la ciudad, muchas personas hacen pedidos especiales y creen que el poder de las linternas los ayuda a cumplirlos. ¿Has visitado un lugar mágico como Hoi An? ¿En qué país crees que estos rituales pueden ayudar a cumplir deseos? Deja tu opinión en los comentarios y escribe también un deseo que te gustaría que se hiciera realidad. Y hablando de tradiciones inusuales, nuestra próxima curiosidad es algo realmente peculiar: el café con huevo. Un café único, hecho con huevo. Así es, vas a conocer un símbolo de Vietnam. Vietnam es conocido por ofrecer experiencias culinarias que desafían los sentidos, pero pocas son tan sorprendentes como el famoso Egg Coffee o Café Trong. Al principio puede sonar como una combinación extraña: café, yema de huevo y leche condensada. Sin embargo, esta mezcla logra algo mágico. El resultado es una bebida cremosa, dulce y con un aroma inconfundible que ha conquistado paladares no solo en Vietnam, sino en todo el mundo. Lo más curioso es cómo surgió esta receta. Durante la década de 1940, en pleno periodo de escasez de leche debido a la guerra, los vietnamitas demostraron una creatividad increíble al encontrar una solución para sustituir este ingrediente tan esencial en sus bebidas. Así nació el Egg Coffee, un ejemplo perfecto de cómo la necesidad puede dar lugar a la innovación. Aunque al principio era una bebida reservada para ocasiones especiales, su popularidad creció con el tiempo. Pero había un problema: batir el huevo a mano tomaba demasiado tiempo,
y el sabor no siempre era el más agradable. Todo cambió con la llegada de las licuadoras a los hogares vietnamitas. Gracias a este pequeño electrodoméstico, fue posible perfeccionar la receta, logrando una textura más suave y un sabor equilibrado que disimulaba el fuerte aroma del huevo. Fue en la década de los 80 cuando esta bebida alcanzó su apogeo, especialmente en Hanoi, donde todavía hoy se puede disfrutar en las famosas cafeterías familiares que conservan la receta tradicional. Recuerdo mi primera experiencia probando el Egg Coffee en un pequeño café escondido en el casco antiguo de Hanoi. Era un lugar diminuto, con apenas 5 mesas, decorado con fotografías antiguas y muebles que parecían sacados de otra época. El dueño, un hombre mayor con una sonrisa amable, me explicó que la receta había sido transmitida por generaciones en su familia. Me senté en una de las mesas mientras observaba cómo preparaban mi bebida. Batían el huevo con precisión, añadiendo el café negro recién hecho y un toque de leche condensada. Cuando llegó a mi mesa, me sorprendió el contraste. Una capa espesa y cremosa en la parte superior y el café oscuro en el fondo. Al probarlo, mi primera impresión fue de sorpresa total. La textura era similar a la de un postre, pero el sabor del café equilibraba la dulzura de la crema. Era reconfortante, cálido y completamente diferente a cualquier otra bebida que hubiese probado antes. Además, hay un dato curioso. El Egg Coffee no solo se disfruta caliente. Durante el verano, los vietnamitas han adaptado esta receta para servirla fría, añadiendo hielo y creando una experiencia refrescante que es igual de deliciosa. Si visitas Vietnam, no puedes dejar de probar ambas versiones para decidir cuál es tu favorita. ¿Sabías que, en algunos cafés, acompañan el Egg Coffee con galletas de arroz para intensificar los sabores? Este detalle es un toque adicional que enriquece la experiencia y te permite disfrutar aún más de esta joya culinaria. Ahora, te pregunto, ¿te atreverías a probar un café con huevo? Tal vez pienses que es una combinación demasiado inusual, pero te aseguro que una vez lo hagas, será difícil no querer repetir. Déjame un comentario con un emoji de sí o no, para saber si te animarías a probarlo. Estoy muy curioso. Además, cuéntame, ¿cuál ha sido la bebida más exótica que has probado en tu vida? Quiero leer todas tus experiencias. Y si pensaste que esto era diferente, espera a escuchar sobre el siguiente descubrimiento de la fauna vietnamita: las ranas voladoras. Una visión sorprendente en las selvas. Si creías que ya habías escuchado todo sobre la fauna de Vietnam, prepárate para sorprenderte con una de las criaturas más fascinantes que habitan sus selvas. Sí, has leído bien. Ranas que vuelan. Bueno, no exactamente. No tienen alas, pero utilizan membranas entre sus dedos como si fueran paracaídas naturales, lo que les permite planear de un árbol a otro con una destreza que parece sacada de una película. Imagina estar caminando por una selva densa en Vietnam, rodeado de vegetación exuberante y el sonido constante de aves y otros animales. De repente, algo cruza el aire frente a ti. No es un pájaro ni un insecto grande, es una rana. La primera vez que presencié este espectáculo, me quedé sin palabras. Estaba explorando un sendero en un parque nacional cercano a Dalat, cuando el guía señaló hacia una rama alta. «Mira, ahí va una», dijo con entusiasmo. Apenas tuve tiempo de enfocarme antes de ver cómo saltaba al aire y planeaba hasta otro árbol. Fue como ver un acróbata en acción, pero en plena naturaleza. Estas criaturas son un verdadero espectáculo. Además de su habilidad para planear, las ranas voladoras tienen colores vibrantes que les ayudan a camuflarse o a advertir a los depredadores. Algunas especies tienen tonos verdes intensos, mientras que otras combinan amarillo y negro en patrones hipnóticos. Pero la historia no termina ahí. Entre las ranas voladoras de Vietnam, una de las más interesantes es la llamada rana voladora vampiro, descubierta en 2010 por la bióloga Jodie Rowley. Esta especie, que vive en las húmedas selvas del sur de Vietnam, recibe su nombre por una característica peculiar. Las crías tienen pequeños colmillos en la mandíbula inferior. Aunque estos colmillos no son peligrosos para los humanos, su apariencia ha generado muchas leyendas locales.
Algunos aldeanos creen que estas ranas son guardianas de los bosques, mientras que otros las consideran portadoras de buena suerte si las ves en acción. Ahora exploraremos los famosos mercados flotantes en el delta del Mekong, donde el comercio ocurre sobre las aguas. En el delta del Mekong, el comercio ocurre de una manera única, en un lugar inusual, sobre el agua. Imagina barcos llenos de frutas, vegetales y especias navegando por los ríos, donde los habitantes negocian directamente desde sus barcos. Pero lo que hace estos mercados aún más especiales es que no se trata solo de comercio. Preservan tradiciones culturales transmitidas entre generaciones y representan una unión de las comunidades locales. Estos mercados son conocidos por ofrecer una experiencia vibrante y colorida, donde productos frescos y artesanías se venden directamente desde barcos. Esta tradición no solo sostiene la economía local, sino que también atrae a turistas en busca de una vivencia única de la cultura vietnamita. ¿Cuál es el mercado más increíble que has visitado? Deja un corazón en los comentarios. Y si te gustan los escenarios que parecen salidos de un sueño, prepárate para conocer el increíble puente de las manos gigantes en la ciudad de Da Nang. En lo alto de las montañas de Da Nang existe un puente sostenido por dos manos gigantes esculpidas en piedra, como si fueran guardianas sujetando un paso hacia el cielo. La Golden Bridge es una atracción impresionante, pero estas manos también tienen un significado espiritual para los vietnamitas. Representan la conexión entre el mundo humano y el divino, un mensaje profundo que lleva a muchos a reflexionar sobre la vida mientras disfrutan de la vista increíble del lugar. El puente atrae visitantes de todo el mundo en busca de experiencias fotográficas únicas, convirtiéndose en un símbolo cultural y artístico de Vietnam. ¿Te gustaría visitar un lugar tan único como este? ¿Cuál ha sido la obra arquitectónica que más te ha impresionado? Escribe en los comentarios. Pero Vietnam aún guarda más sorpresas. Si crees que el país siempre es cálido, prepárate para descubrir una región donde la nieve cubre los paisajes tropicales en invierno. Un país tropical con nieve. Cuando pensamos en Vietnam, lo primero que viene a la mente son imágenes de playas paradisíacas, arrozales infinitos y un calor tropical que invita al relax. Pero lo que pocos saben es que este país también esconde un secreto inesperado. Nieva en Vietnam. Sí, en el corazón de las montañas del norte, específicamente en la región de Sapa, el invierno transforma el paisaje tropical en un escenario de cuento de hadas, con picos cubiertos de blanco y valles envueltos en una niebla mágica. La primera vez que escuché sobre esto, debo admitir que me costó creerlo. ¿Nieve en un país tropical? Sonaba como una contradicción. Fue precisamente esa sorpresa la que me llevó a planificar un viaje a Sapa durante el invierno. Llegué en pleno enero, y lo que encontré superó todas mis expectativas. Al descender del tren nocturno desde Hanoi, el aire era fresco, casi helado. A medida que ascendíamos hacia las montañas, los campos verdes dieron paso a colinas cubiertas de una capa blanca que brillaba bajo la tenue luz del amanecer. La región de Sapa no solo es famosa por sus paisajes nevados en invierno, sino también por sus aldeas tradicionales habitadas por minorías étnicas, como los Hmong y los Dao rojos. Durante mi visita, tuve la oportunidad de convivir con una familia local que me explicó cómo la llegada de la nieve cambia por completo su rutina diaria. El frío es desafiante, me dijo la anfitriona mientras preparaba un té caliente al calor de una hoguera. Pero la nieve también trae alegría, porque sabemos que los visitantes vendrán a conocer nuestra cultura. Una de las experiencias más memorables fue caminar por los senderos de los arrozales escalonados, ahora cubiertos de hielo. Lo que normalmente es un paisaje verde vibrante, se transforma en una postal invernal, con terrazas que parecen bordadas con encaje blanco. Incluso tuve la suerte de presenciar un mercado local donde los habitantes se reúnen, abrigados con capas coloridas, para vender productos y compartir historias. Pero, ¿por qué nieva en Vietnam? Un país que asociamos más con el calor que con el frío.
La respuesta está en las condiciones climáticas únicas de Sapa, situada a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Durante los meses de invierno, de octubre a marzo, los vientos fríos provenientes del noreste chocan con la humedad típica de la región, creando un microclima que puede hacer que las temperaturas desciendan por debajo de cero. Aunque las nevadas no son regulares, cuando ocurren, transforman la región en un destino turístico fascinante. Además de la belleza natural, la nieve en Sapa también tiene un impacto cultural significativo. Para muchas de las comunidades locales, el invierno es una época para reunirse en familia, contar historias y celebrar tradiciones antiguas. Incluso hay leyendas que hablan de cómo los espíritus de las montañas cubren la tierra con un manto blanco para purificarla y traer prosperidad al año siguiente. ¿Te imaginas estar en un lugar donde la nieve transforma un paisaje tropical en algo digno de un sueño? Sapa es ese lugar, y no es solo la nieve lo que lo hace especial. Es la combinación de su gente, su cultura y su entorno natural lo que crea una experiencia inolvidable. Si alguna vez decides visitar Vietnam, no puedes dejar de incluir Sapa en tu itinerario, especialmente si tienes la suerte de hacerlo durante el invierno. Las caminatas por los arrozales, los momentos compartidos con las comunidades locales y la oportunidad de ver nieve en un país tropical son algo que recordarás para siempre. Déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has visitado un lugar donde el clima te sorprendiera? ¿Te gustaría caminar por los paisajes nevados de Sapa? Si este video te ha despertado la curiosidad, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Y ahora, una pregunta. Tras destrucción y guerras, ¿cómo es posible encontrar tanta belleza y elegancia en este lugar? ¿Puedes responder? La respuesta es más sorprendente de lo que imaginas. Vietnam no es solo un país, es una invitación para redescubrir el mundo a través de una nueva perspectiva. Es un lugar donde la tradición y la innovación caminan juntas, donde las historias, los paisajes y las personas crean experiencias que pueden transformar tu percepción de la vida. Hoy, has recorrido una jornada hacia el corazón de Vietnam, descubriendo historias, lugares y tradiciones que transforman cualquier viaje en una experiencia inolvidable. Desde las calles iluminadas por las linternas de Hoi An hasta los mercados flotantes del delta del Mekong, cada rincón de Vietnam tiene algo mágico que ofrecer. Y no olvides revisar el comentario fijado. Allí encontrarás contenido adicional, enlaces y materiales exclusivos para seguir explorando Vietnam y otros destinos sorprendentes. Si te ha gustado este recorrido, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí encontrarás aún más historias fascinantes, curiosidades culturales y consejos que pueden transformar la forma en que ves el mundo. No te pierdas el próximo video, donde exploraremos otros destinos y revelaremos secretos que ni siquiera imaginas. El mundo está lleno de maravillas esperando por ti. Haz clic en suscribirse y forma parte de este viaje con nosotros. Nos vemos en el próximo video.